Y justamente hoy se citó para debatir el plan de ordenamiento territorial y terminamos hablando de recusación contra los 45 concejales de la ciudad. Mientras todo esto ocurre, la alcaldía sigue con su ambicioso plan de pintar de verde los puentes de Bogotá, que también ha sido polémico. Los puentes a intervenir serían 11 y se pintarían en 9 meses. Se usarán para esos hacer grafitis y se plantea gastar, escuchen bien, en esta toma verde los puentes 4.239 millones de pesos. Esto es lo que reporta en sus últimas publicaciones el diario El Tiempo. Aunque entramos a puente, hoy no vamos a hablar de esos puentes. Esta noche abordaremos la novela del POT de la ciudad de Bogotá con los concejales en la mitad, el florero de Llorente, el POT y la alcaldesa Claudia López. Está esta noche con nosotros Carlos Carrillo, que es diseñador industrial de la Universidad Nacional con maestría. Ha estado muchas veces acá, maestría en arte, muchas veces en esta mesa. Concejal, bienvenido a Zona Franca. María Camila, muy buenas noches. Un saludo para usted, para los colegas y para todos los televidentes de Zona Franca. A usted muchísimas gracias. Esta noche también está en esta mesa Diego Lacerna, que es urbanista con maestría en planeación urbana y concejal también por el partido Alianza Verde, el partido de la discordia. Concejal. Buenas noches, María Camila. Mucho gusto estar acá. Un saludo a todos. A usted muchísimas gracias. Andrés Forero, concejal del Partido Centro Democrático, es economista y promotor de la economía naranja en la capital del país. Concejal, un gusto. María Camila, muy buenas noches. Un saludo para ti, para Diego, para Carlos y para todas las personas que nos ven en este momento. Pues, concejal Lacerna, quiero comenzar esta discusión, esta conversación con usted para preguntarle qué fue lo que pasó esta mañana, porque ustedes llegaron y se encontraron recusados cuando iban a discutir el POT. Sí, pues parece que pasa hoy casi todos los días en el Consejo que alguien sale con una recusación distinta. Y eso pues tiene una consecuencia dramática, y es que no hemos podido discutir el POT. Y pues entre más pasa el tiempo, más difícil es que podamos llegar a un acuerdo de ciudad que incluya las correcciones, las sugerencias de los concejales. Y si eso pasa, pues desafortunadamente parecería ser muy probable que lleguemos a otro POT decretado, como han sido todos los anteriores de Bogotá, y pues que es un resultado desafortunado porque una vez más prueba que en Bogotá no nos podemos poner de acuerdo en prácticamente nada. Pero aprobaron el orden del día todos recusados. No, la recusación apareció después de la aprobación del orden del día, si no estoy mal. Entonces tocó interrumpir la sesión y continuaremos mañana. Sí, Concejal Carrillo. Bueno, pues estos son cosas que están en el reglamento. El reglamento claramente hay que modificarlo. Lo que sucede en el Congreso, por ejemplo, cuando aparece una recusación, es que se discute de inmediato. Acá tenemos que perder un día, tenemos que citar una sesión plenaria y es algo... El reglamento del Consejo está mal. O sea, por ejemplo, yo no entiendo por qué cuando se va a discutir un impedimento toda la bancada debe salir, se debe declararse impedida. O sea, hay unos trámites ahí que entorpecen esto. Pero hay una cosa en la que yo quiero ser muy clara, y es que pues yo debo rechazar las afirmaciones de la alcaldesa Claudia López cuando ataca a todo un colectivo que ella denomina el petrismo. ¿Qué va a hacer la señora alcaldesa si Gustavo Petro llega a ser presidente de Colombia el próximo año? Ella no puede estigmatizar a una parte de la sociedad porque tenga unas simpatías políticas. Yo eso sí lo quiero rechazar. Y bueno, pues habrá que responder esta recusación. A mí me parece que no es procedente. Yo estoy en total desacuerdo con ese artículo que cambia las localidades de Bogotá, y esto es importante explicárselo a quienes nos ven. Si usted, por ejemplo, nació en Ciudad Bolívar, pues ya no va a seguir viviendo ahí, ni en Mártires, ni en Santa Fe, ni en La Candelaria, porque la señora Claudia López, al igual que hizo Rojas Pinilla, quiere cambiar la distribución político-administrativa de la ciudad. Ha habido dos tiranos en la historia que han cambiado las localidades, pues una será Claudia López y la otra el general Rojas Pinilla. Yo estoy en desacuerdo con ese artículo, pero el fundamento de la recusación a mí me parece totalmente absurdo. ¿Es el florero de Llorente? ¿Es el punto de discordia de este POT? Es de lo que habla, no, aquí hay muchas cosas muy graves en este POT que ojalá, María Camila, tengamos tiempo de hablar de eso con argumentos, y a mí me encantaría, por ejemplo, aprovechar para mostrarle a los televidentes algunas de las propuestas que tenemos que no serán avaladas por la administración, y no es que yo tenga una bola de cristal, sino simplemente así es como funciona esto. Aquí el concejal Lacerna, por ejemplo, decía, vamos a discutir, vamos a modificar, vamos a mejorar, lo mismo que dice la alcaldesa Claudia López, pero resulta que eso no es posible. Lo único que puede hacer el Consejo de Bogotá es suprimir artículos. Para introducir una modificación es imperativo que la alcaldesa le dé aval escrito. Pero entonces, ya vamos a desmenuzar todo el punto, todos esos puntos para que podamos llegar a consensos. María Camila, permítame terminar una cosa acerca de las localidades. Es el artículo 10
Y la recusación que se entregó hoy versa acerca de ese artículo. A mí me parece que es improcedente, pero igual yo la estoy revisando con mis abogados para responder. Concejal Forero. Pues María Camila, varias cosas. Efectivamente, pues hoy se presenta esta recusación contra todos los concejales de Bogotá. Como decía el concejal Carrillo, está relacionado con el tema de la nueva subdivisión político-administrativa que tendría Bogotá, que supuestamente nosotros podríamos tener un interés porque pues hacemos política y trabajamos con ediles. Bueno, es un argumento bastante enrevesado. Pero lo que yo sí siento, María Camila, es que la alcaldesa pues finalmente va a tener que tomar una decisión. Y yo creo que, a diferencia de lo que pensaba el concejal La Serna, ella está siendo víctima de su propio invento en cierta forma. ¿Por qué? Porque todos le dijimos a la administración que tuviera cuidado con cuándo iba a presentar este proyecto tan importante. Son 90 días que tiene la administración de Claudia López para que se tramite ese proyecto una vez radicado en el Consejo de Bogotá. Vimos las irregularidades que se presentaron en el CTPD, cómo la alcaldía había puesto en la nómina de la administración en distintas entidades a algunos consejeros, empezando por el vicepresidente del Consejo Territorial de Planeación Distrital. Pero más allá de eso, ella lo radica sabiendo, María Camila, que se iba a cruzar con otro proyecto muy importante, que era el proyecto de presupuesto. Porque las recusaciones aparecen, han aparecido siempre, cuando hemos discutido el plan distrital de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa. Me acuerdo que justo el día que íbamos a empezar a votar ese plan distrital de desarrollo, recusaron al concejal Diego Molano. ¿Y qué tiene que ver que los dos hayan sido presentados casi de manera simultánea? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos tan apretados de tiempos precisamente porque se van a tener que discutir. Y, por ejemplo, no podemos discutir en plenaria este proyecto y al mismo tiempo, ese mismo día, discutir el presupuesto. Entonces, obviamente, los tiempos están acortándose, están en este momento ya entrando en colisión las sesiones destinadas al presupuesto, las sesiones destinadas al POT. Los dos son proyectos muy importantes y, vuelvo a insistir, la alcaldesa está siendo víctima de su propio invento. Un POT precipitado, un POT presentado a las carreras y que ahora están pretendiendo aprobar a la brava. Ella le dijo al alcalde Peñalosa que no se debía aprobar un POT a la brava, que el alcalde Peñalosa no debía aprobar un POT por decreto, y vamos a ver si finalmente no lo aprueba el Consejo de Bogotá, si ella lo saca o no por decreto. Si lo saca por decreto, una cosa es creería yo que va en contra de lo que ella plantea. Otra cosa es ser ya funcionario, concejal La Serna. Que sobre lo que dice Forero, es posible que sea inconveniente que coincidan el proyecto de presupuesto y el POT, pero además de eso, pues hay, digamos, todas unas tácticas dilatorias, tanto de personas adentro del Consejo como afuera. Por ejemplo, acá el concejal Carrillo presentó proposiciones supresivas sobre todos los artículos del Plan de Ordenamiento Territorial, 608. como si no hubiera de 608 artículos uno rescatable. Yo no creo que ni siquiera el concejal Carrillo crea eso, sino que simplemente quiere que nos desgastemos en una discusión inocua en cada una de sus proposiciones para no tener tiempo de discutir los temas de fondo. Pero María Camila, no, yo antes de que hable el concejal Carrillo, que seguramente va a decir lo mismo, pero ¿qué es lo que sucede? La administración de Claudia López ya vimos cómo está tratando de aprobar el POT con lo que sucedió con la bancada del Partido Verde. Había 4 concejales que en ese momento ni siquiera tenían claro cómo iban a votar. El concejal Bastidas, el concejal Rivera, el concejal Leal, el concejal Cancino, que estaban de acuerdo con algunos de los artículos, muchos de los que son más sensibles para la administración, pero pues tenían algunas dudas, y a pesar de eso, entonces lo que dijo la administración fue: vamos a forzarlos a través de la ley de bancadas. Entonces, al margen de que yo pueda no estar de acuerdo con lo que hizo el concejal Carrillo, a nosotros lo que nos preocupa es que la administración ha sugerido en distintos espacios, encabeza la misma alcaldesa, que incluso para suprimir alguno de los artículos del Plan de Ordenamiento Territorial tendríamos que contar con el aval de la administración. Y si eso es así, entonces pues que cierren el Consejo. Entonces lo que entiendo es que el concejal Carrillo hace eso a forma de protesta, de tal manera que haya una discusión de fondo, porque ya hemos visto que esta administración ha pupitreado algunos proyectos. Y no puede pasar que en el proyecto más importante para Bogotá en los próximos 12 años, la administración de Claudia López, que ya hemos visto cómo ejerce el autoritarismo, termine aprobando esto a los pupitrazos. Sí, así es. El articulado tiene 608 artículos y es importante explicarle esto a los televidentes que probablemente no lo sepan. El reglamento del Consejo contempla diferentes tipos de proposiciones: las supresivas, las sustitutivas, que son las de modificación. Yo, por ejemplo, aquí tengo preparado hablar sobre algunas de mis propuestas de modificación que, como dije antes, tienen que ser aprobadas por la administración. En el caso de las supresivas, las que buscan eliminar los artículos, no deben ser avaladas por la administración. El Consejo debe votarlas. Yo puse 608 proposiciones para evitar que pase lo mismo que pasó en el rescate social.
Cuando discutimos el rescate social, que era un rescate a Transmilenio, la presidencia de la comisión lo pasó a pupitrazo. Después de unificadas las ponencias, pasaron un pliego modificatorio, nadie sabía que estaba votando y como tenían las mayorías, lo pupitrearon. Y eso no puede pasar con el proyecto más importante que este Consejo va a discutir durante los 4 años y que va a definir el futuro de la ciudad en los próximos 12. Entonces, yo lo que busco con estas proposiciones es que discutamos los artículos uno por uno. Pero y yo no creo que eso es mucho pedir. Los tiempos no les dan. Bueno, pero es que todavía nos queda un mes. Eso sí, yo insisto en que es un error de la administración presentar este POT este año, porque es un POT que está incompleto, es un POT que es inconsulto, pero además es un POT que se entregó de manera extemporánea. La alcaldesa asume un riesgo jurídico al hacer el cabildo en sesiones extraordinarias cuando la ley dice que deben hacerse en sesiones ordinarias, pero eso lo hace porque lo presentó un mes tarde de lo que debió haberlo presentado en los cronogramas del Consejo. Pero como unos concejales, algunos por mermelada, por burocracia y otros por convicción, como seguramente es su caso, su gran amiga Angélica Lozano, algunos concejales pues hacen lo que les ordenan por el grupo de WhatsApp de la administración. Entonces así es muy difícil dar una discusión democrática. La voy a sorprender, María Camila. Yo estoy de acuerdo con el concejal Forero y con el concejal Carrillo. Yo creo que el Consejo no tiene por qué pedirle aval a la administración para tener proposiciones supresivas, que tenemos que discutir los artículos con tiempo, a fondo, que pupitrear esto sería un gravísimo error para la ciudad. Y tengo fe de que no van a intentar hacer eso. Pero Sería usted ya ha estado un grave sentado en esta mesa, concejal Acerna. ¿Le gusta el POT como está presupuestado, como está planteado por la alcaldía de Claudia López? Sí, usted me ha oído decirlo, María Camila. Yo creo que en general el POT tiene unas propuestas valiosas, pero también tiene muchas cosas que mejorar. Y de eso se trata el trámite en el Consejo, que los concejales podamos contribuir a esa propuesta que hace la alcaldía. Y por eso, pues tenemos que tener tiempo de discutir las cosas pues, que no están bien. Desafortunadamente, pues nos gastamos la gran mayoría del tiempo en el Consejo discutiendo cosas de trámite, como las recusaciones o a veces proposiciones como las que presentó el concejal Carrillo, que nos impiden tener las discusiones de fondo. Este POT tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas que mejorar. Concejal Carrillo, bueno, quiero que entremos ya en materia y usted me diga cuáles son, porque además es un volumen grande y significativo de propuestas usted sobre este POT. ¿Qué es lo que no le gusta del POT? ¿Qué es lo que tendrían que corregir? Hay un problema de fondo con este POT y es que está incompleto. Está incompleto porque es una orden política a la Secretaría de Planeación que lo apruebe este año. ¿Por qué? Porque tiene las mayorías en la comisión. Mayorías que además se le están enredando. Eso es bien interesante, porque aquí está pasando algo que yo no había visto realmente antes en el Consejo y es cómo se evaporan esas mayorías. ¿Cómo se consiguen esas mayorías? Todos lo sabemos, concejales. Aquí no nos hagamos los inocentes. Se consiguen con mermelada. Claudia López, a diferencia de, por ejemplo, Antanas Mocos, es una mandataria que decidió gobernar de la misma manera que gobierna el presidente Duque, de la misma manera que gobernó Juan Manuel Santos, y es repartiendo la mermelada por toda la tostada. Entonces, este POT está incompleto en cuanto a la norma. Y le doy un ejemplo puntual, colegas, de por qué digo que está incompleto. Las 25 actuaciones estratégicas son unos polígonos que define este POT en donde no se define nada. Y resulta que son los más importantes de toda la ciudad. Entonces, lo que van a hacer es que como no tuvieron tiempo de hacer el trabajo, posponen eso para que después esto salga por decreto. Eso abre un escenario que es problemático para los gremios porque genera incertidumbre jurídica, porque vean lo que está pasando en el mundo. O sea, ¿qué pasa, concejal Forero, si en el 2023 se encarama un loquillo y llega a modificar todo esto? El espíritu del POT es tener una norma de largo plazo y aquí pues la administración está renunciando a eso por su mediocridad. Pero aparte de eso, que tiene que ver, digamos, con la factura del plan de ordenamiento territorial, en cuanto al modelo de ciudad que propone, hay algo gravísimo y es la hiperdensificación. Una cosa es que hay lugares que deban densificarse y otra cosa que vayamos a hiperdensificar una ciudad que ya es una de las ciudades más densas del mundo. Aquí hay unas localidades, y sigamos hablando de localidades antes de que la señora Claudia López nos las desaparezca. Hay unas localidades que son deficitarias, hay unas localidades donde no hay colegios, donde no hay transporte, donde no hay espacio público. Y este POT va a empeorar ese problema porque va a llevar a vivir a unas cantidades ingentes de personas
a unas zonas que ya son tremendamente densas. Y eso lo va a hacer para alimentar la avaricia de los especuladores del suelo y de los constructores, porque aquí hay que hacer una diferencia en eso. Aquí no solamente el problema es el dinero que van a ganar los que pegan los ladrillos, sino cuánto van a ganar quienes hoy son los propietarios del suelo. Estamos hablando de la vivienda bis. En general de la construcción. El tema de la vivienda bis, a mí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, creo que aquí diferimos con el concejal Forero, yo estoy de acuerdo con que se ponga un mínimo de metraje en la vivienda bis y VIP, no con que haya un mínimo en la vivienda no bis. En la vivienda no bis, yo creo que no puede haber viviendas de menos de 18 metros cuadrados. Menos de 18 metros cuadrados, eso es absurdo. No puede haber una vivienda de 14 metros cuadrados, ahí no vive ni un gato. Pero de ahí en adelante yo no creo que el mercado deba regularse en eso. Pero en el caso de la BIS y la VIP, yo estoy de acuerdo con la propuesta de la administración de regular. Pero ya desmenuzamos ese tema, concejal Carrillo, a profundidad, que creo que es de suma importancia e interés para las personas que están esperando acceder a este tipo de vivienda. Concejal Forero, ¿a usted qué es lo que no le gusta de este POT, digamos, de este modelo de ciudad que está planteando la alcaldía de Claudia López? María Camila, yo creo que son varias cosas. Yo creo que es un POT, o mejor dicho, la narrativa que hay detrás de este proyecto es bastante rimbombante, pero cuando uno se pone a ver realmente algunas de las medidas, algunas de las proyecciones que está planteando, pues creo que al final van a terminar siendo contraproducentes. Por ejemplo, lo que planteaba el concejal Carrillo, yo creo que la alcaldesa es bien intencionada en ese sentido. Ella dice que una vivienda digna no puede tener menos de 36 metros cuadrados o 42 metros cuadrados. Y yo creo que tiene razón. El problema es que si Bogotá cambia la norma y el resto de los municipios de la Sabana no lo hacen, pues se va a generar un incentivo para que las personas con más necesidades pues sean expulsadas hacia afuera buscando predios un poco más baratos, porque pues lamentablemente eso es lo que puede terminar ocurriendo. Si se cambiara la norma en todos los sitios del área metropolitana de Bogotá, puede que tuviera sentido, pero si no, creo yo que a pesar de que es una buena intención la que está manifestando la alcaldesa, finalmente puede terminar afectando a las personas más necesitadas. Eso como para poner un ejemplo de que puede haber una buena intención, pero que las consecuencias pueden distar mucho de lo que se está buscando. Temas que no me gustan, María Camila, por ejemplo el tema de la movilidad. Yo siento que aquí hay mucha improvisación. Te decía que había habido una discusión un poco viciada en el Consejo Territorial de Planeación Distrital, como algunos de los consejeros pues básicamente habían visto su independencia afectada porque pues eran contratistas de la administración distrital, pero, y esto lo ha dicho el concejal Carrillo, vimos cómo en cuestión de un mes pasamos de tener 3 líneas de metro, que es lo que había llegado al Consejo Territorial de Planeación Distrital, a 5 líneas de metro, que es lo que llegó al Consejo de Bogotá. Entonces uno dice, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cuál es el rigor técnico para, en cuestión de un mes, plantear 2 líneas de metro adicionales? Entonces eso, por ejemplo, a mí me parece complejo. Yo no estoy de acuerdo con que la alcaldesa saque la Aló Norte de la posibilidad de que se construya. Este es un proyecto que lleva cerca de 60 años, María Camila. Es un proyecto muy importante y yo no creo, sobre todo con los avances de la ingeniería, que tengamos que elegir entre cuidar el medio ambiente, que se necesita, y desarrollar la infraestructura, que también necesitamos. Yo creo que las personas que están en el corredor occidental de Bogotá saben a qué me refiero, esos trancones infernales en los que están. Y lo último, María Camila, son muchos los temas, pero algo en lo que yo he hecho mucho énfasis, es que algunos barrios residenciales, aquellos que han sido clasificados como áreas de actividad estructurante, pues corren riesgo por cuenta de esta decisión no concertada de la administración de Claudia López, porque se va a permitir que se localicen en esos barrios, por ejemplo Bella Suiza, El Polo, Normandía, El Chicó, algunos de esos son más, la Alhambra, Castellana, Villamayor, en la localidad de Antonio Nariño, se va a permitir que se localicen bares, discotecas y moteles de hasta 500 metros cuadrados. Y ahí entonces, pues eso me parece riesgoso, hemos visto lo que ha pasado en el caso de Modelia, por ejemplo, pero sobre todo eso muestra la falta de concertación, porque estoy seguro, y además así lo hemos visto los concejales, como las comunidades nos están pidiendo que por favor cambiemos eso. Esperemos que la administración atienda ese clamor ciudadano, porque la verdad no tiene presentación que de forma autoritaria les impongan ese tipo de medidas. El concejal Lacerda. Pues el concejal Forero toca varios de los temas donde es importante que el Consejo contribuya. Ese último punto yo creo que es muy valioso y es, yo creo que ninguna Secretaría de Planeación, por más técnica, por más tiempo que se gaste en el análisis, puede definir cuadra a cuadra en toda la ciudad qué debe ser estructurante y qué debe ser proximidad. Y una de las cosas pues, que yo estoy proponiendo incluir en el POT es que durante los próximos 2 años de caracterización de esas UPLs que está proponiendo el POT, la Secretaría de Planeación se vuelva a sentar con las comunidades y las escuche para ver
cuadra por cuadra qué debe ser proximidad y qué debe ser estructurante. Y no ir a catalogar, a ver, para explicar esas dos categorías, estructurantes donde hay una mezcla de usos más grande. Entonces puede haber esta clase de servicios, y proximidades donde es predominantemente residencial. Entonces se deberían sentar con las comunidades y en conjunto revisar la propuesta que están haciendo hacia adelante. Si esto no sale aprobado por acuerdo del Consejo, seguramente se queda la categorización como está, que creo que tendría muchos errores. Pero por el otro lado quisiera tocar el tema de la vivienda, que es pues el tema del día. Ahí hay dos cuestiones que yo creo que es muy importante analizar. Una es que las familias que se ganan menos de 4 salarios mínimos, como todas las familias, son diversas. Hay familias de 5 personas, hay familias de 1 o 2 personas. Y esas familias a veces querrán una vivienda más grande, y esa es su prioridad, y a veces querrán una vivienda más chiquita pero mejor ubicada. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo uno restringe eso, porque uno no le puede decir a todas las familias que se ganan menos de 4 salarios mínimos en Bogotá, mire, ustedes solamente pueden vivir en la periferia. Pero estamos hablando de familias que pueden acceder a subsidios para acceder a ese tipo de viviendas. Sí, pero, y ya le cedo la palabra al concejal Forero, ese no es el problema principal. El problema principal es que hoy en día en Colombia y en Bogotá, las viviendas BIP y BIS que se construyen, la mayoría del tiempo no llegan a manos de las personas que las necesitan, a esos hogares de menos de 4 salarios mínimos, sino que las compra cualquiera. Y eso no tiene ningún sentido, porque a los constructores de esa clase de vivienda les dan una serie de beneficios tributarios, de descuentos en el IVA, en la renta, que pues son a cambio de que estas personas que no han podido acceder a vivienda todavía, pues puedan hacerlo. Entonces, yo creo que la prioridad no es discutir sobre el tamaño de la BIS y de la BIP, que la prioridad es hacer todo lo posible porque las viviendas BIP y BIS que se construyen en Bogotá lleguen a los hogares que están haciendo el esfuerzo por comprar su primera vivienda. Concejal. No, yo pues ahí estoy de acuerdo con lo que dice Diego. Yo creo que efectivamente, y esto lo ha denunciado tanto Diego como la alcaldesa, a veces se presentan abusos y hay pues efectivamente beneficiarios indebidos. Sí, de la trampa tasas. que encuentran quienes quieren Exactamente, hacer estos... pero para resolver ese problema creo que... Pero esa esta trampa no es es legal, ¿no? ¿Cómo? Que eso No, es por eso. absolutamente legal. Sí, pero entonces esa situación yo creo que no se debe resolver a través de esa limitación del área, sobre todo cuando no estamos limitándola en todo el área metropolitana de Bogotá. Porque, insisto, si se limita acá, muy posiblemente las personas de más necesidades van a tener que, o van a ser expulsadas por cuenta de esta situación a otros municipios y van a quedar más lejos de su lugar de Pero trabajo. hablando, digamos, de expulsión, digamos, situándonos en el ejemplo puntual, entre otras cosas que lo ha hablado la alcaldesa Claudia López, de las personas que podrían tener derecho a vivir donde quieran, a ejercer, digamos, este crédito, este dinero que les da el Estado donde quieran. ¿Ustedes se imaginan, se lo pregunto, concejal Forero, una persona que habitualmente vive en el sur viviendo en la 93, es decir, con todas las Maravilloso. implicaciones que eso tiene? Maravilloso. Pero Sí, el tema es que, y claro que me lo imagino, el problema es que eso no está contemplado que vaya a ser necesariamente así. O sea, en los proyectos de vivienda nueva se va a permitir que haya, mejor dicho, se les exige que haya construcción de vivienda de interés social, pero no necesariamente tiene que ser en ese mismo proyecto, eso hay que aclararlo. Pero yo planteaba eso porque sí creo que hay un problema que se está presentando, pero creo que esta no es la forma de resolverlo. Y a propósito del tema de la vivienda, y vuelvo a insistir, yo entiendo que la alcaldesa está bien intencionada, pero a veces las buenas intenciones no son suficientes y terminamos teniendo problemas colaterales o problemas que no estaban previstos. Pero lo único que también quiero decir es que la alcaldesa dice que mejor dicho, lo otro que quiero decir es, la alcaldesa ha dicho que supuestamente estamos controlando el crecimiento de Bogotá. Y eso puede ser verdad del río hacia el oriente, pero al otro lado ese es el problema que nosotros vemos y eso es algo que también he denunciado. Se espera que se necesiten cerca de 1.067.000 viviendas en los próximos 12 años, María Camila, y este POT, según la misma administración, habla de que en el mercado se generarían cerca de 589.000, es decir, 500.000 personas o familias tendrían que buscar un espacio habitacional o una solución habitacional o en la informalidad o al otro lado del río. Y la verdad, eso obviamente preocupa porque vamos a ver cómo se intensifica el éxodo hacia la sabana y cómo se suben los precios de vivienda en Bogotá. Que son los sitios dormitorios de Bogotá. Sí, Exacto. si me permite, María Camila, varias cosas. Primero, deja absolutamente claro el concejal La Serna que este POT está incompleto, que este POT es una chambonada,
que lo que presentaron pues es un primer borrador de lo que debería ser un POT, pero el afán y la vanidad de la alcaldesa Claudia López está en este momento prácticamente teniéndolo aprobado por acuerdo. A punta de mermelada, que eso quede claro. Acerca del mínimo metraje y de la vivienda de interés social, aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, el gobierno nacional y en general el Estado colombiano, desde hace décadas, abandonó su compromiso con la garantía a ese derecho para los colombianos. El Banco Central Hipotecario desapareció. El Instituto de Crédito Territorial desapareció. La generación de esta vivienda de interés social y de interés prioritario es una obligación del Estado colombiano. Y lo que ha decidido el modelo neoliberal, que aquí mis colegas abrazan, es poner eso en manos de unos privados. Y los privados solamente funcionan cuando hay rentabilidad. Entonces hay que empezar a darles unos incentivos y hay que empezar a mover dinero de todos los colombianos a los bolsillos de unos privados que son los constructores. Si el Estado se encargara de garantizar ese derecho, seguramente podríamos tener unos proyectos de vivienda mucho más generosos y mucho mejor diseñados. Estamos Porque hablando aquí, que el metraje que se pretende son 36 metros. que eso es insignificante. O sea, yo quisiera ver alguna de las familias de ustedes viviendo en 36 metros cuadrados. 36 metros y 42 metros, pero permítame desarrollo mi idea de la forma en que el Estado entrega esto a los privados. Eso de por sí es un error. Porque quien define las condiciones de habitabilidad de esas viviendas no es la dignidad de las personas, es el mercado, es la utilidad de los privados. Yo estoy de acuerdo con que se ponga este mínimo metraje, estoy de acuerdo con que haya un mínimo, porque lo que está sucediendo es que hay apartaestudios de 18 metros cuadrados en la 93, en el Chicó, en la 72, en donde sea, y se hacen pasar por vivienda de interés social. Y eso implica que el privado recibe unos beneficios para, en teoría, motivarlo a generar esa vivienda. Entonces, aquí ganan por todos lados. Ganan vendiendo el proyecto inmobiliario, ganan los incentivos clasificándolo como vivienda de interés social, pero además no se da algo que es clave en esa vivienda de interés social y es la mezcla social. Es que haya una integración de clases sociales. En los países, digamos, civilizados, los nuevos proyectos de vivienda se hacen con viviendas a precios asequibles para que haya una mezcla social. No, estamos de acuerdo en que hay una en la segregación socioespacial. Estamos de acuerdo en la mezcla, concejal Carrillo, Oye, pero y eso que está diciendo el concejal Carrillo es una de las principales apuestas de este podcast. No, es una principal lograr apuesta de esa mezcla. Véalo Todos los desarrollos nuevos tienen una obligación de construir BIS y VIP. Venga, le y es explico. verdad que en algunos Venga, le casos la explico pueden cómo es eso. trasladar, pero ¿En algunos casos? ¿En qué casos? Hay unos incentivos ¿En qué para casos? que la construyan en el mismo sitio. Venga, le Uno. digo. Dos, lo que usted dice que yo, pues, acepté que esto era que esto estaba incompleto, se lo quiero aclarar. Porque Completamente, es una la chamorrada. idea, ningún POT va a estar 100% perfecto jamás, ¿sí? Esto Menos tiene que en ser 7 una meses. herramienta flexible, porque va a ser para los próximos 12 años y tiene que tener la capacidad de tener insumos de la ciudadanía durante su vigencia. Eso es lo que estoy sugiriendo con la propuesta de que se puedan adaptar, ajustar las zonas de proximidad y estructurante en los próximos 2 años. Y por último, esa apuesta, esa idea, digamos, de que hay unos constructores que están haciendo pasar unas viviendas chiquiticas por viviendas BIS. que son los yuppies a los que se refería la alcaldesa. Sí, yo no creo que ese sea el término apropiado. yuppies de la y eso 93. armó, pues, un escándalo. En general, Hay días que se levanta mejor chabacán. dicho, no siempre son yuppies. La idea es simplemente garantizar que la vivienda de interés social y prioritaria, sobre todo la que es construida por cargas, llegue a las personas que están tratando de comprar su primera vivienda. Y en eso, este POT es una apuesta importante, pero pues también estoy tratando de contribuir yo con una propuesta de decir, mire, estas viviendas BIS por cargas las va a poder reservar la Secretaría del Hábitat para decirle a los constructores, esas viviendas usted me las vende a estas personas que yo he identificado con anterioridad, que están comprando su primera vivienda y son realmente la población objetivo. Pero si nosotros no logramos aprobar este proyecto por acuerdo, todo eso se queda por fuera, se queda como está escrito
incompleto. ¿Por qué? Pero la Pero es alcaldesa que, podría- pero podría no un momento, aprobarlo. porque La es que alcaldesa aquí podría volver a iniciar el yo proceso. sí le pido, concejal Lacerna, que usted no distorsione la discusión, ¿Por qué? omitiendo algo tan importante como el hecho de que cualquier cambio que un concejal proponga depende de que la administración diga sí o no. Sí, usted tiene que hacer una a usted le van a sugerencia decir que sí, sensata, a usted le van a decir concejal que sí, porque usted es un amigo de la administración. Pues haga propuestas A los demás sensatas y amigos de la tal vez se las administración, aceptan. pues vea que mis propuestas son muy sensatas y aquí las Cuéntenos, tengo, se las concejal puedo Carrillo. mostrar. Bastantes. Tenemos 65 propuestas muy sensatas Yo le he que no oído van a ser pocas. aprobadas. Yo quiero hacer un documental con esto. O sea, yo quiero grabar las 65 veces que la secretaria de Planeación me va a decir: no hay aval para esta proposición, no hay aval para esta proposición, no hay aval para esta proposición. Por ejemplo, y le doy una concreta, reducir la altura en mejoramiento integral de 12 pisos, la altura máxima, a 8 pisos. Eso es algo concreto. Y eso es algo a lo que la administración va a decir que no. Algo concreto, reducir el índice de construcción de 7 a 5 en renovación urbana. Y le voy a explicar por qué. Y por qué, por ejemplo, el tema de la vivienda en el sitio es algo bien grave. La alcaldesa dice, cuando usted lee la cháchara del POT, esto es maravilloso. Este POT cura el COVID, María Camila. Este POT va a reverdecer Bogotá. Este POT va a hacer que los niños no se mueran de hambre. Este POT, o sea, esto es básicamente un bálsamo para el espíritu, el POT de Claudia López. Tanto así que Norman Foster, allá en Glasgow, la felicitó. Pero por supuesto que la felicitó porque no leyó la norma. Es que un POT no es una declaración de principios, María Camila. Un POT no es un manifiesto de cosas bellas. Un POT es la norma urbana. Y este POT de ninguna manera aterriza esa cháchara en norma urbana. Por ejemplo, en el caso de las viviendas de ¿Puedo interés comentar social y sobre las prioritario. propuestas Sí. de Carrillo, Aquí María Camila? no hay ninguna obligación real Muy para que brevemente. los constructores dejen esas viviendas en situ. Al contrario, hay unas gabelas para que eso no pase. Solamente Porque la esas- alcaldesa mira, no mira. es amiga de que en el Parque de la 93 se haga vivienda de interés social, mi hermano. Eso no va con ella. Mira, Eso claramente acabo- no va Es con que, ella. es que ese es el tema Y aquí de lo que debatible, tenemos ya lo que vamos, hablar, ya lo vamos a abordar. y los colegas han leído el POT, concejal es de Carrillo. lo que dice la norma, Muy de lo que cortico. dice Adelante, concejal Lacerna. El concejal Carrillo Por dice que a él ejemplo. no le aprueban ninguna proposición porque no lo quieren, porque lo persiguen. Porque son cambios de fondo. Entonces, Porque son cambios mira, de fondo. El concejal Forero dice, tenemos un problema muy grave en este POT porque las proyecciones de la necesidad de vivienda que hay son mucho más grandes de lo que está proponiendo el POT construir, ¿cierto? Pero si miras las propuestas de Carrillo, todas son para que se pueda construir aún menos, ¿sí? Y pues estas son dos visiones irreconciliables que a la alcaldesa le toca pues navegar y ver cómo Le sale toca con tomar partido. sale con una propuesta Le toca que tomar partido. logre lo que nunca logramos en Bogotá y es un acuerdo de ciudad que medianamente se acerque a estas dos posiciones o tenga lo más sensato, el intermedio más sensato que se pueda lograr. Pero es que no son posiciones irreconciliables, María Camila. La verdad yo casi, si te fijas, yo no emití un juicio de valor. Yo sencillamente estaba describiendo un hecho. O sea, yo no dije si eso es bueno o es malo. Creo que tiene unas implicancias complicadas para la conurbación con el resto de los municipios. Hemos visto lo que pasaba al otro lado del río. Un crecimiento de la huella urbana no muy bien planificado, una expansión y pues que nos estamos comiendo realmente la sabana de Bogotá. Eso ya viene ocurriendo y creo que con esto que está haciendo la administración sencillamente se está incrementando. Yo entiendo lo que trata de decir el concejal Lacerna, ¿en qué sentido? En que, pues, y aquí yo no estoy siendo inconsecuente, yo estoy planteando lo que yo considero que es un riesgo. A veces, desde la otra orilla, me imagino que lo dirá a propósito del concejal Carrillo, pues dice, mire, no queremos que haya suelo de expansión, pero tampoco creemos que tenga que haber renovación urbana o que se tiene que limitar más, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, sí se generan una serie de tensiones que yo no logro entender cómo pueden resolver, por ejemplo, la concejal Muhammad o el concejal Carrillo, porque, pues por un lado nos dicen, no expandamos más Bogotá, pero tampoco demos espacio y facilitemos el tema de la renovación. Entonces, eso yo lo entiendo, pero no a propósito de lo que me está diciendo. Y otro tema donde yo siento, y yo sí creo, Diego, que este POT no quedó completamente hecho, y yo estoy de acuerdo en un aspecto en que difícilmente un POT va a quedar completo, y que siempre va a haber algunos elementos que se vayan a reglamentar, pero es que aquí tenemos ya muchos. Son más de 30 reglamentaciones posteriores. Además, esto no se va a simplificar. Hoy por hoy, con el POT vigente, es difícil entenderlo y necesitamos prácticamente que un urbanista nos explique. Con este vamos a estar 2.
tenemos cerca de 20 planos el día de hoy en el POT vigente, ahora vamos a tener más de 100, la planimetría se complica muchísimo más. Entonces, eso, por ejemplo, creo que en lugar de avanzar, creo que estamos retrocediendo y eso me parece que es complejo. Y algo que decía Diego, que si no lo aprobamos, y veo, no porque lo sienta de parte de Diego, yo a pesar de las diferencias respeto a algunas de las cuestiones que plantea Diego, sino que siento que entonces la alcaldesa nos va a estar chantajeando, o ustedes lo aprueban por acuerdo o yo lo impongo por decreto con todos los efectos que pueda tener. Y yo le vuelvo a recordar a la alcaldesa Claudia López eso que ella le decía al alcalde Peñalosa, que era autoritario sacar un POT por decreto y no por acuerdo. Y en este caso, vuelvo a insistir, ella está siendo víctima de su propio invento, forzando la discusión simultánea de dos proyectos muy importantes. Y aquí coincido con el concejal Diego, con el concejal Carrillo, donde efectivamente a veces son muy buenas las intenciones que tiene la alcaldesa, pero que no resuelven. Y esto se ve ejemplificado, por ejemplo, en lo que tú decías al principio con el tema de los puentes, y no sé si ella piensa que realmente con esa pintura de los 3.200 millones de pesos de 11 puentes en Bogotá, realmente estamos reverdeciendo esta ciudad. Es todo ornamental. Dos cosas. Es todo ornamental. Una, yo le reconozco al concejal Forero, yo fui muy crítico de la propuesta del exalcalde Peñalosa en la complejidad del documento. Y creo que estamos pues en la misma situación ahora y que ese es un reto que tenemos para pues, los futuros POTs, y es que sea una norma comprensible para la ciudadanía. Esto, pues si uno necesita dos asesores en el consejo para poder entender qué dice el POT, pues yo no me imagino un pobre ciudadano tratando de entender qué puede hacer en su predio con estas normas. Yo creo que eso es, digamos, una limitación que hemos tenido con estos documentos en todo el país. Lo otro, se me fue la palabra. Se le fue la palabra. Mientras recupera María la palabra, Camila, yo le pido unos si la gente segunditos. entendiera lo que es el POT, estaría en las calles protestando y pidiendo que esto se retirara. Pues mientras el concejal Lacerna recuerda, le regresa a la memoria, vamos a ir a una pequeña pausa con la posición, por supuesto, de Pro Bogotá frente al POT, lo que estamos discutiendo hoy, la organización que dice que Bogotá será una ciudad de 30 minutos como lo ha prometido, no será una ciudad de 30 minutos como lo ha prometido la alcaldesa Claudia López, y también explicó que no hacerla lo norte, que también ha sido tema de discusión esta noche, condena a los ciudadanos a que no accedan a un mejor mercado económico del país. Ya regresamos, esto es Zona Franca. Una semana marcada por muchas postales en la capital del país, como estas que ustedes están viendo en pantalla, que dejan, por supuesto, la discusión del modelo de ciudad del que estamos hablando, esta y otra fotografía muy diciente de un hueco también que ha sido bautizado, dos bautizados esta semana, concejal Forero. Pues sí, ahí vemos que la administración de Claudia López, la verdad es que tiene las prioridades un poco equivocadas, María Camila. Yo precisamente había denunciado el tema de los puentes hace 5 meses. Y antes de que adjudicaran esos 3.200 millones de pesos, yo le había dicho a la administración, le había dicho a Claudia López que por favor revisara eso, que yo creo que hay otras necesidades y sobre todo pues con una ciudad, con, por ejemplo, solamente el tema de los huecos, que ahí por ejemplo con ese tema Esto no es un hueco, esto es un cráter. Ese es un cráter que le pusieron incluso para que la gente lo vea y no se vaya a Vamos caer. a ponerlo, el cráter para lo reverdecieron, floreció. Exactamente, ahí ya surgió una matera o surgió una palmera. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto la semana pasada... Es la naturaleza imponiéndose, es el reverdecer de Bogotá. Es el reverdecer de Bogotá, pero vimos la semana pasada cómo hubo muertos por cuenta de huecos en la ciudad. Entonces la alcaldesa sale y dice que no hay plata, supuestamente, para tapar los huecos en la ciudad, y dice, tus rines de lujo pueden esperar, le dice a Mario Hernández, pero pues aparentemente sí hay plata para gastarse 3.200 millones de pesos en pintar esos puentes del color del partido de la alcaldesa y 1.000 millones de pesos en la renovación del mobiliario de la Secretaría de Movilidad, que yo también lo denuncié, y que tenía burirranas, que tenía pimpones, que tenía futbolitos, que tenía pubs de 1 millón de pesos cada uno. Entonces, tapetes de ahí 1,5 es donde millones, uno- tapetes de Pero 1,5 usted no ve el millones. vaso medio lleno, digo, no tienen derecho también al esparcimiento. Claro que sí tienen derecho, y yo creo que tienes tú toda la razón cuando dices que ellos, pero yo creo que también hay que tener prioridades. Y te planteo esto por esto, hay miles de empresas que han cerrado en la ciudad, miles de empresas que no han podido hacer ese ejercicio de renovación del mobiliario. Entonces ahí es donde uno le pide a la administración que realmente se ponga en la situación de las personas que pasaron de comer 3 comidas a solo 2 en la ciudad, de las empresas que tuvieron que cerrar y que no pueden hacer eso. Entonces yo sí le pido a la administración que ha subido los impuestos, que reoriente esos recursos a realmente mejorar la movilidad de Bogotá. Concejal Lacerna.
Hablamos sobre esto, sobre el bot. Sobre el cráter. No, Sobre pues la el cráter bolirrana. es una tragedia. El del inodoro se robaron la alcantarilla. Tal vez el concejal Carrillo le echa la culpa a Claudia López, pero pues, yo no veo por que qué robaba habrá que alcantarillas era solucionarlo, Moreno pero Caro, pues ¿no? no es culpa de Claudia López que se roben la tapa de la alcantarilla. En cuanto a lo de la Secretaría de Movilidad, pues mire, yo creo que todas las empresas tienen problemas hoy en día para hacer que la gente regrese a trabajar y que la gente la pandemia le ha costado un montón. Ese esfuerzo que está haciendo la Secretaría es crear un ambiente laboral más acogedor. Entiendo que ha habido un par de suicidios, inclusive por depresión en la Secretaría. El Pues están maltrato. tratando de integrar a El la gente. maltrato. Podrían no Estoy de maltratar. acuerdo con usted que los precios que estaban en esa cotización son supremamente altos y que ojalá no compren esos productos a esos precios, pero que tienen que hacer un esfuerzo por integrar a la gente en las entidades me parece razonable. El catering del Palacio Líbano en pandemia costaba 6.900 millones de pesos para 8 meses. El puesto en la estación de tintos, 10.000 pesos. Los almuerzos de 45.000 pesos. Desayunos de 35.000 pesos. En pandemia, cuando se supone que la gente está teletrabajando. Claudia López ella es una monarca y le gusta estar allá en su palacete y darse vida de monarca y es todo menos austera en los gastos eran más baratos los chefs de Peñalosa, imagínense ustedes. Salían más baratos los 3 chefs privados que tenía Peñalosa que el catering de Claudia López, que bueno, las almohábanas eran buenas, a mí no me volvieron a invitar allá, ustedes Una son los que lástima, van. concejal Carrillo, Lástima luego que lo no, hemos la externado. alcaldesa no me volvió a invitar a ninguna reunión. Pero vea, eso en últimas, esos 3.000 millones de pesos y demás, esos son chichiguas con lo que está pasando acá. Estamos de acuerdo en que son chichiguas, Lo que concejal vamos a Carrillo, perder pero, acá. pero digamos, mientras se discute esto que tiene Claro. también mucho de político, mucho tinte político, ¿qué soluciones inmediatas tienen para los bogotanos o podrían tener los bogotanos para los huecos, para la inseguridad y para otros tantos problemas de fondo que tiene la ciudad? Pero la alcaldesa da una solución maravillosa a los huecos y es prohibir los carros. Porque entonces eso de los rines de lujo pues ya no le va a volver a pasar a nadie porque la señora quiere que desaparezcan los carros por decreto. Es peor que Peñalosa. O sea, por ejemplo, y yo ya lo dije acá y espero y lo diré 1000 veces, entre la 26, exactamente la 22, y la 80, en donde la señora Claudia López demolió el Monumento a los Héroes, desaparece el tráfico de vehículos individuales. Los rines de lujo, pero también los vehículos de carga, las rutas escolares, los taxis, todos se van a ir de la Caracas. Y va a pasar algo parecido en el Transmilenio de la Séptima, porque el Transmilenio de la Séptima también limita el espacio para los vehículos individuales, que no son solamente los vehículos de los ricos. Que yo no sé, concejal Forero, pero yo creo que de aquí a 15 años, que es la vigencia de este POT, los croissants de tostado no van a llegar en drones, van a seguir llegando en camionetas. Y esas camionetas, pues yo no sé por dónde van a ir, porque aquí la alcaldía quiere desaparecer a los vehículos individuales por politiquería, por posar de que es muy progre y de que es muy verde y de que es muy ecologista. Pero aquí esa ciudad de los 30 minutos, y en eso seguramente vamos a hablar después, la ciudad de los 30 minutos no se puede decretar. Yo no puedo coger y firmar aquí, a partir de mañana desaparecen los carros. Claudia López Hernández, eso no va a pasar. Y esa es la apuesta de este POT, es una chambonada. Y yo en eso, a pesar de las diferencias que tengo con el concejal Carrillo, debo estar más o menos de acuerdo, María Camila. Yo sí siento que la alcaldesa Claudia López ha desatado una guerra contra el carro particular. Yo entiendo que se incentive, por ejemplo, el uso de bicicleta, pero yo creo que se tiene que hacer de forma planificada. Y yo siento que en esta administración pues hemos tenido bastante Pero es que en esta improvisación. mesa hemos dicho, ese incentivo de bicicleta debe venir con seguridad, por supuesto. Por ejemplo, con seguridad, pero además sin improvisación y con planeación, con planificación. Vimos, por ejemplo, lo que pasó, esto yo lo denuncié en el Consejo de Bogotá, la novena entre la 147 y la 170. Hay una ciclorruta en el costado oriental que estaba desde hace ya bastante tiempo y a pesar de eso, en lugar de mejorarla, lo que hizo la administración fue poner un ciclocarril en la calzada, quitándole espacio al carro particular y pues obviamente haciendo que sea cada vez más difícil vivir esa ciudad de los 30 minutos. O sea, ella puede decir eso, pero en la práctica está haciendo lo contrario. Y no solamente afecta al carro particular, porque por ejemplo lo que pasó con el caso de la Séptima, que otra vez no hay una planeación clara, no hay unos estudios de demanda que uno vea, diga, mire, sí se justificaba, y uno ve que ahí no solamente afecta al carro particular, sino que afecta al transporte público, que es además lo que debería incentivar la administración. Vimos lo que pasó en la 13, María Camila, donde habían puesto la ciclorruta por la mitad,
Eso generó un caos vehicular que incluso se tuvo que meter el gobernador de Cundinamarca y antes de que pasara un año tuvo que tirarlo al otro lado. ¿Por qué no planifican? Eso es lo que a uno realmente le duele de esta administración, que ve que están viendo a ver cómo juegan con los recursos de los bogotanos. Pero una cosa, María Camila. Venga, pero usted acabó de hablar. No, Una respuesta muy cortica a lo Sí, de concejal, Forero. y es que quería agregarle una pregunta, nos están haciendo acá, que me parece además muy válida decir, ¿cómo será el POT? Estos son preguntas de televidentes, que cómo será el POT de malo que unió al Polo y al Centro Democrático, que son por supuesto Así de malo es. muy opuestos. Así El de Polo malo es, es. digamos, más ya Colombia casi la Humana y mitad- el Centro Democrático ya están, casi la se mitad unen de la bancada frecuentemente verde. en oposición a Claudia López. De hecho, pues los dos están en la oposición en el Consejo. Entonces, esto no es solamente frente al POT, es básicamente frente a todo lo que hace Claudia López. Y por eso amordazaron pues a quiero los colegas hablar verdes. de lo que Adelante. decía el concejal Forero, es incluir esos mínimos de espacio en las vías, en el POT, de dejarle un espacio a las bicicletas, otro a los peatones, otro al transporte público, otro a los carros, que ha criticado, por ejemplo, la concejala Arbeláez tan duro, no sé si usted también, tiene como objetivo sacar o acabar con esa improvisación que dice usted, que frecuentemente le hace daño inclusive a los ciclistas, porque esos carriles que están hechos como a la carrera con maletines, frecuentemente ponen en riesgo a los mismos ciclistas. Pero la planificación que está pidiendo usted es exactamente lo que está tratando de hacer este POT, y es organicemos esto y hagámoslo bien. Pero el tema es, y esto ha sido lo que ha planteado la concejala Arbeláez, y es que están definiendo unos perfiles viales para intervenciones en vías que son fundamentales, como por ejemplo la autopista norte. Entonces, si eventualmente hay una intervención, pues básicamente, y eso está contenido en el POT tal como está la norma, habría que revisar que se podría reducir los 5 carriles por sentido que tenemos a 2. Hablan de intervenciones. Si hay una intervención, podrían plantear esa modificación y obviamente a nosotros eso nos preocupa, sobre todo porque tú lo decías antes a propósito del tema de la LO. Yo creo que algo que yo le reconozco a Claudia López desde el Plan Distrital de Desarrollo es la apuesta de integración con Cundinamarca. Pero yo creo que, por ejemplo, frenando ese proyecto tan importante con lo que está haciendo con las salidas de Bogotá, realmente la alcaldesa le está restando competitividad no solamente a Bogotá, sino a toda la región y eso obviamente a ninguno de nosotros nos favorece. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del POT, de ese modelo de ciudad que se plantea para los próximos 12 años y que ha sido controvertido en el Consejo de Bogotá, pero también en el gobierno, que ya se mete en la discusión y ese será el punto después de regresar de esta breve pausa. No se muevan. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando del POT, hablando de consensos. Concejal Forero, ¿podría haber consenso en este tema? Pues hemos visto cómo concejales de la misma coalición de la alcaldesa del partido de gobierno han planteado que podrían estar tratando de incidir en la votación de algunos concejales a través de ofrecimientos burocráticos. Entonces es posible que la alcaldesa sí logre las mayorías que necesita, pero no sé si las vaya a lograr por convicción. Hemos visto que incluso tuvo que forzar... Es decir, ¿cómo así que no por convicción? Entonces, ¿con mermelada? O forzando, por ejemplo, a los concejales verdes disidentes a que voten por ley de bancadas. Mira lo que pasó. Vimos cómo, por ejemplo, había 4 concejales, uno solo de la comisión, el concejal Martín Rivera, y la alcaldesa aparentemente no le alcanzó la burocracia y tuvo que forzar a través de la ley de bancada a uno de los concejales, si no el más, pero el concejal uno de los Rivera concejales más aclaró juiciosos. y dijo que el ofrecimiento se lo habían hecho 2 años antes. No, y él de hecho, yo no estoy de hecho hablando del tema del concejal Rivera como si hubiera recibido ofrecimientos para el voto del POT. Yo estoy diciendo que el voto de él, por ejemplo, la alcaldesa lo cayó. Él ya no puede votar a conciencia porque no su lo puede bancada comprar. se le impuso. Entonces, ahí es donde yo digo, pues la alcaldesa seguramente sí lo va a poder sacar de la comisión, no sé si logre sacarlo del consejo y ahí vamos a ver si ella finalmente, en contra de lo que dijo en campaña, termina sacándolo por decreto. Esto que pasó en el Consejo es la prueba indiscutible de que cuando a alguien en el Consejo no lo pueden comprar, lo callan. Y eso fue, además, con su voto positivo, concejal La Serna, lo que pasó en su bancada. Cogieron a 4 concejales que no tienen precio, que no se entregan y les sellaron la boca, los amordazaron. Eso a mí me parece algo Estamos hablando de los concejales Cancino, antidemocrático, Bastidas, Rivera y Leal. que son completamente distintos entre ellos. Martín Rivera nada tiene que ver con Lucía Bastidas. Diego Cancino es una persona mucho más hacia la izquierda que Lucía Bastidas, que es la más peñalosista del Consejo. Pero tienen los 4 algo en común y es que no tienen precio.
Entonces lo que hicieron fue callarlos, porque sí, esas mayorías se hacen de manera artificial. Vea, María Camila, Cambio Radical, ese partido que Claudia López cuando era senadora llamaba concierto para delinquir con personería jurídica, eso lo decía Claudia López, y ahora son sus mejores amigos en Cundinamarca y además le votan todo en el Consejo. Entonces aquí lo que hay en este momento es una tensión burocrática de negociación para ver si la señora consigue los votos o no. Si no los consigue, lo tendría que sacar por decreto, pero yo francamente creo que la alcaldesa tiene una obsesión por ponerse esa medallita de decir yo soy la primera que saca un por acuerdo de ciudad. Concejal Lacerda. Mire, María Camila, los concejales como pues el concejal Forero y el concejal Carrillo han hecho mucho bombo de la decisión de votar en bancada de la Alianza Verde. Sin embargo, tanto el Polo Democrático como el Centro Democrático ha aplicado exactamente la misma decisión. Acá, en el caso del Centro Democrático no fue acá en Bogotá, pero esta es una herramienta que tienen los pero partidos por una razón muy para distinta, ser Diego. coherentes. Yo también fui víctima de esa porque misma no censura. puede uno tener un equipo apuntando todo para lados distintos. Entonces, a veces se toman unas decisiones para ser medianamente coherente en esta clase de corporaciones. Esa es la decisión. No, pero una cuestión debo aclarar. Es muy distinto a lo que pasó en Medellín, donde el alcalde Quintero está metiéndose en una decisión de un partido de oposición, donde seguramente está dando ofrecimientos burocráticos a que los también concejales. pasa en Bogotá. Es para la oposición No, y para el gobierno. Que también pero lo que se buscaba era que el gobierno de turno no ¿Y por tuviera qué no lo injerencia limitaron en los así, gobiernos, entonces? ¿Por en qué? los gobiernos, en los partidos de oposición, bueno, pero digo, si usted quiere realmente comparar lo que está haciendo el autoritario Daniel Quintero en Medellín con lo que ustedes hicieron en Bogotá, pues adelante. La verdad es que yo sí veo un concejal serio como Martín Rivera, que ha sido estudioso Es la como misma- ninguno, no va a poder votar, al es que la ustedes misma- no va a poder votar por silenciaron usted. y no Perfectamente los legal. dejaron votar a conciencia. Usted. La concejal María Fernanda Rojas, presidenta del Consejo durante 4 años, jamás Así se es. le exigió que votara en contra de su conciencia, a pesar de que los otros 5 concejales del Partido Verde eran peñalosistas. Usted sabe que eso no está bien, Diego. Sí, María Camila, permítame decirle una cosa. Aquí lo que pasó con el Partido Verde es una vergüenza. La presidenta del Consejo votó siempre en contra de su bancada y nunca se lo impusieron. Hoy lo hace, usted lo hace, Andrea Padilla, la vocera, lo hace. Y lo hacen por mandado de la administración, porque unos tienen intereses políticos, como la candidatura al Senado de la señora Padilla, que es la candidatura de Luis Ernesto Gómez, y otros tienen intereses burocráticos y siempre ha funcionado así el Consejo. El Consejo de Bogotá, envuelto en esta polémica alrededor del POT, en la mitad, la alcaldesa Claudia López, el concejal Carlos Carrillo, un gusto tenerlo acá esta noche en Zona Franca. Muchas gracias, María Camila, un placer. Concejal Forero, un placer. María Camila, muchas gracias. Bienvenido, Un saludo que no para sea la todos. última vez. Que no sea la última vez. Muchas gracias y un saludo para todos. Concejal Lacerda, un placer. Gracias, María Camila, un gusto. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Llegamos al final sobre esta discusión. El modelo de ciudad donde además se metió en las últimas horas el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, a quien la alcaldesa de Bogotá también le respondió. Este será un tema que también tendrá mucha tela por cortar. Feliz resto de noche.